Iniciamos dando gracias al Señor por su misericordia, por sus bendiciones, por su protección. Gracias damos a Dios porque en medio de los tiempos difíciles siempre el Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos da la vida y el que nos regala las bendiciones todos los días. Como dice la Escritura, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que gracias a Dios porque nos da la facilidad de poder a través de este medio ser edificados con la palabra del Señor, ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte para que iniciemos orando, pidiéndole al Señor que hable a nuestro corazón, que nos ministre a través de su palabra, que nos edifique con el poder de su palabra. Así que vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tu sangre preciosa limpia nuestra mente y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Lávanos más y más de toda maldad, amado Señor Jesucristo, y llénanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestro carácter, nuestro temperamento y ayúdanos, Dios mío, a confiar en ti y en tus buenas promesas, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, para que nuestra fe en ti y en tu palabra sea sólida, firme, segura. Aunque los tiempos, Señor, sean complicados, podemos confiar en ti, en tu amor, en tu cuidado, en tu bondad. Amado Señor Jesucristo, gracias. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tener misericordia de nosotros. Te pedimos ahora, Señor, también que seas cubriendo nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación. Ten misericordia, Señor, y glorifícate cada día de nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo y te pedimos, amado Espíritu Santo, que seas tú guiándonos y hablándonos a través de tu poderosa palabra. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar entonces el estudio de la palabra del Señor teniendo presente algo, y es que en la Biblia los grandes hombres de Dios no estuvieron exentos de enfrentar grandes obstáculos, adversidades muy complicadas, luchas muy duras. Ellos no estuvieron exentos de tener que enfrentar dificultades y superarlas. Y la palabra de Dios precisamente los pone a ellos como ejemplos, porque a pesar de sus debilidades y de todas sus dificultades, lograron alcanzar grandes cosas para el Señor. Y por eso son inspiración y ejemplo para nosotros. Vamos a mirar a través de la Escritura y a través de un momento específico de la vida del apóstol Pablo, cómo él lograba superar aquellos momentos. Por eso el título del tema de hoy es ¿cómo superar nuestras dificultades? ¿Cómo superar aquellos momentos que impactan tan fuertemente nuestro corazón, que generan en nosotros diversas emociones y sentimientos y que nos pueden llevar incluso a caer en un cuadro depresivo y caer entonces en un estancamiento? Pero la voluntad de Dios es que incluso aprovechemos aquellos momentos para crecer. ¿Cómo estos hombres de Dios lograron superar aquellas dificultades, aquellas adversidades, problemas y crisis? Entonces vamos a acompañar en un momento de la vida al apóstol Pablo, un tiempo de crisis que él enfrentó y cómo lograr superarlo, y lo podemos ver a través de la carta a los Filipenses. Así que lo primero que vamos a reflexionar en cómo superar nuestras dificultades es en tener la perspectiva correcta. Entonces, punto número 1 aquí, tener la perspectiva correcta. Ante las dificultades, esto es fundamental, porque cuando no tenemos la perspectiva correcta de lo que está pasando, le vamos a dar, por supuesto,
una lectura equivocada y por lo tanto nuestras conclusiones van a ser también erróneas. Es muy importante mirar las cosas como Dios las ve, poder llegar a tener la perspectiva apropiada de lo que nos está sucediendo. Por eso vamos a mirar algo interesante entonces en la vida del apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14, donde Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es muy interesante. Y algo que podemos observar en el apóstol Pablo es que Pablo nunca negó la realidad de los problemas y de las crisis que pueden tocar al Hijo de Dios. El hecho de que seamos cristianos no significa que no vamos a enfrentar estas dificultades. Aunque estamos en el camino del Señor, enfrentaremos momentos complicados. Pablo vivió de estos momentos muchos por predicar el Evangelio de Jesucristo al Señor, peligros, traiciones, naufragios. En este caso en particular leemos que Pablo estaba preso en la cárcel de Roma por predicar el Evangelio. Él no estaba allí por ningún delito, él estaba allí por predicar la palabra de Dios. Pero el texto nos dice, Pablo explica a los hermanos de la iglesia de Filipos que esa prisión, ese encarcelamiento, ha sido más bien una bendición para él, porque eso ha redundado en el progreso del Evangelio, de tal manera que él está predicándole a los soldados romanos en el pretorio, algo así como una parte de la residencia, de la gran residencia del gobernador romano, e incluso hasta habían allí celdas, allí estaba Pablo, pero él aprovechaba ese lugar para predicarle a los soldados romanos. Y los hermanos que estaban libres, al ver en Pablo semejante conducta tan gallarda, tan valiente, tan llena de fe, se inspiraban en él y con mayor pasión predicaban el Evangelio. De manera que aquella situación tan complicada, Pablo más bien la tornó en una herramienta, en una oportunidad para evangelizar un lugar donde tal vez nunca había ido, la cárcel, evangelizar a los soldados romanos y a sus compañeros de prisión, seguramente. Entonces, no podemos negar la realidad de los problemas y las dificultades, pero debemos tener la perspectiva correcta, es decir, ver en aquel problema una oportunidad para lograr cosas que antes no habíamos hecho, para dar pasos que antes nunca habíamos dado, como lo estamos leyendo en este caso. Dios siempre nos está enseñando. Él quiere que nosotros siempre estemos aprendiendo y por lo tanto creciendo. A veces el Señor permite momentos difíciles en nuestra vida, momentos complicados ante los cuales no tenemos como explicación. Pero Dios los ha permitido y quiere que no nos detengamos, ni que caigamos en el desánimo, sino que miremos aquel momento más bien como un escenario en el que podemos ver la gloria de Dios a nuestro favor, en el que veremos el poder del Señor a nuestro favor. Tal vez el caso sea diferente. Para Pablo su dificultad fue la cárcel. Para nosotros puede ser tal vez un problema de salud, para nosotros tal vez puede ser un problema financiero, una dificultad con los hijos, una dificultad familiar, etc. Pero en medio de todo eso, somos llamados a mirar la situación con los ojos de la fe, a mirar la situación desde la perspectiva de Dios, que por supuesto es la perspectiva correcta. Y concluir que en esa difícil situación, más bien vamos a ver brillar la gloria de Dios a nuestro favor. Como Pablo lo explicó muy bien, el enemigo lo llevó a la cárcel, pero en realidad
Pablo convirtió esa cárcel en un escenario para evangelizar. Vamos a ver ahora un segundo aspecto que también es muy importante y es la oración. En este asunto de superar nuestras dificultades, la oración es un aspecto fundamental. Porque cuando enfrentamos una dificultad, por lo general, caemos en el error de desanimarnos en nuestra vida de oración, de abandonar la oración o volvernos indiferentes ante la misma. Menguamos en nuestro tiempo de comunión con el Señor. Eso pasa con mucha frecuencia, pero es un error. Porque precisamente lo que el enemigo de nuestras almas quiere es que dejemos de orar. Pero la palabra de Dios nos enseña que esto es fundamental y Pablo, enfrentando aquella situación, fue un hombre que más bien se dedicó a la oración. Filipenses capítulo 1 nos dice el versículo 3 y 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Interesante que habla de ellas en plural, ¿no? Mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo rogaba con gozo. Para él la oración, el ruego, el clamor no era una tortura, no era un sufrimiento, no era una carga. Él rogaba con gozo, él disfrutaba la oración. Verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es interesante pues ver que aunque Pablo estaba en una celda, Pablo era un hombre de oración. Aunque estaba viviendo la cárcel por el hecho de servir al Señor, él no renunció ni abandonó su tiempo de comunión con Dios. Entonces, cuando estamos viviendo esos momentos difíciles, cuando nuestras emociones y sentimientos se alteran y queremos renunciar a la oración, es necesario detenernos, reflexionar y saber concluir que tenemos que buscar a Dios, que es una decisión equivocada dejar de hacerlo. Y por eso Pablo oraba por la iglesia de Filipos, pero también la iglesia de Filipos oraba por él. Lo leemos aquí en Filipenses capítulo 1, en el versículo número 19, donde Pablo dice: porque sé que por vuestra oración, le dice Pablo a los filipenses, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí estamos viendo entonces una oración mutua. Y la Biblia nos habla de la importancia de orar los unos por los otros. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de dejar de orar, no es tiempo de renunciar al clamor, es tiempo de perseverar en la oración. A veces las situaciones difíciles afectan nuestra comunión con el Señor y el enemigo es experto en lanzar a nuestra mente esos dardos de duda. Podemos llegar a pensar, ¿por qué Dios no me responde? O concluir, es que Dios a mí no me oye. El enemigo también puede lanzarnos esos dardos de automenosprecio, pone esos pensamientos allá adentro y llegamos a concluir que somos indignos de las bendiciones del Señor o que Dios nos está castigando y por eso Él no nos quiere ayudar. Argumentos inspirados por las tinieblas para que nosotros caigamos en el desánimo y dejemos de orar y de clamar al Señor. Pero para Pablo, la oración era fundamental, aunque estaba prisionero. Aunque él estaba en una celda, Pablo sabía que la oración era fundamental. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe a través del hablar con Dios, a través de la lectura de la palabra del Señor y de la reflexión en ella. La Biblia contiene muchos ejemplos de seres humanos creyentes en Dios que vivieron momentos muy difíciles, pero que levantaron su clamor a pesar de las dificultades. Ellos no se dejaron vencer del desánimo, sino que oraron,
buscaron al Señor y vieron unas respuestas sobrenaturales, poderosas. Para superar las dificultades es necesario orar. Es necesario apartar esos tiempos para estar con Dios, para que podamos hablar con Él, abrir nuestro corazón y contarle todo lo que estamos sintiendo, viviendo, y también contarle nuestros anhelos, nuestros deseos. Entonces, por eso con razón, el apóstol Pablo también dijo, orad sin cesar. Por eso también nuestro Señor Jesucristo nos motivó a nosotros a orar continuamente, a perseverar en la oración sin cesar. Así que en esos tiempos, cuando llega la dificultad y queremos menguar en la oración, habla con el Señor al respecto. Pídele al Espíritu Santo que te ayude y el Espíritu de Dios vendrá y te ayudará, te fortalecerá para orar, porque la oración es fundamental para superar nuestras dificultades. Vamos a ver ahora un punto número 3. El gozo de Dios. Este es un aspecto esencial en el proceso de la dificultad. Porque hay adversidades que vivimos que se extienden en el tiempo. Y la manera en cómo las enfrentamos es muy importante. Así que tener una actitud correcta, tener gozo, nos va a ayudar a avanzar y superar aquel difícil tiempo. Vamos a leer por favor Filipenses capítulo 4, dice el versículo número 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es muy importante recordar aquí que también en la Biblia, en el libro de Nehemías, nos dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, Pablo se fortalecía en el gozo de Dios. Recordemos que la misma Escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La segunda evidencia del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Después del amor es el gozo. Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, el gozo del Espíritu Santo en nosotros nos fortalece, nos da esa fuerza sobrenatural porque viene del Espíritu para enfrentar los tiempos difíciles, para enfrentar y superar los tiempos complicados. Y era tal el nivel de gozo que había en la vida del apóstol Pablo, aunque estaba en una celda, que podía animar a los que estaban fuera. Entonces, el gozo de Dios es una virtud interna que supera las condiciones externas. Por eso es que nosotros necesitamos fortalecernos en el gozo de Dios y en oración pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su gozo. Con razón la misma Escritura dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces esa llenura del Espíritu y por tanto ese fluir del gozo de Dios nos hará fuertes ante toda adversidad. Y el gozo del Señor va entonces a determinar nuestra actitud frente a la vida, nuestra actitud frente al problema. Porque recordemos que el problema en sí no es el problema, sino la actitud nuestra frente a tal situación. Porque si nosotros tenemos una actitud de confianza en Dios, de fe en el Señor y de gozo en el Espíritu Santo, vamos a ver aquella situación como algo que simplemente vamos a superar, como algo de lo cual vamos a aprender muchas cosas y un escenario ideal para ver los milagros de Dios. Entonces la actitud va a determinar al fin y al cabo los resultados de aquella situación y el gozo es fundamental. Ahora, el apóstol Pablo, allí en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y esa palabra es de mucho valor, siempre. Allí la palabra siempre nos indica que independientemente de las circunstancias, por el gozo del Señor, vamos a tener siempre una actitud correcta frente a las dificultades. Vamos a estar confiados, seguros. Eso va a cambiar nuestra manera de hablar. No puede una persona
que está fluyendo en el gozo de Dios, hablar con tristeza, con melancolía, con la depresión, con la angustia, sino que el gozo va a transformar su actitud y por tanto de su boca van a salir palabras de fe en Dios, palabras de confianza en el Señor. Es muy interesante cuando nosotros leemos esa carta, que entre otras cosas, esta carta, podríamos mencionarla la carta del gozo, porque en esta carta Pablo en ningún momento se expresa con melancolía, con tristeza o de una manera depresiva, todo lo contrario, él está animando a los hermanos que están afuera, porque él está lleno del gozo de Dios. Entonces, para superar nuestras dificultades, necesitamos tener una perspectiva correcta, orar, fortalecer nuestra comunión con el Señor, permitir que el gozo de Dios fluya en nuestra vida, pedirlo en oración. Y en cuarto lugar, un cuarto aspecto, la confianza. La confianza en Dios. Es muy importante que confiemos en la bondad de Dios, en el poder del Señor, que podamos confiar en que Él es fiel y tiene cuidado de nosotros, en que por su amor y bondad hará lo mejor para nosotros, así sea algo que yo no esté esperando o pidiendo. Porque no siempre lo que yo le pida a Dios me lo va a dar, pero siempre me dará lo mejor. Entonces necesitamos cimentar nuestra fe en el carácter bondadoso del Señor. Y Filipenses capítulo 4, versículo número 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Nosotros debemos acudir al Señor ante nuestras necesidades. La misma Escritura, el mismo Señor Jesús nos anima a ir a su presencia, a ir delante del Padre Celestial a pedirle. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces nosotros tenemos que ser personas que claman a Dios y que acuden al Señor presentando delante de Él todas las peticiones en toda oración y ruego. Dios es nuestro Padre y podemos ir a Él confiadamente y presentarle todas nuestras necesidades y también contarle cómo está nuestro corazón, qué es lo que anhelamos, qué es lo que deseamos. Y el Señor misericordioso se manifestará con sus bendiciones en nuestra vida. Porque ante todo, el Señor es bueno. El Señor es generoso y misericordioso. Ahora, dice capítulo 4, versículo número 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante que en el versículo 6 nos está diciendo: por nada estéis afanosos. Es decir, no permitas que la angustia venga a gobernar tu corazón. Lleva esas necesidades y cargas a Dios, déjalas en sus manos y confía en Él. Cuando tú logras hacer eso, o sea, despojarte de esas necesidades o angustias, las pones en las manos de Dios, entonces de Dios va a venir algo que el versículo 7 nos presenta como la paz de Dios. Del Señor viene una virtud, un poder especial sobre nosotros que se llama la paz de Dios. Y acerca de ella, aquí hay dos cosas que la Biblia nos dice. Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo primero, la Biblia aquí nos dice que la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra capacidad de comprender o de asimilar. No sabemos cómo explicar eso y no lo podemos explicar porque es algo sobrenatural, espiritual, viene de Dios, se llama la paz de Dios y viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida para traernos reposo, seguridad, tranquilidad, confianza en la respuesta de Dios, certeza en el milagro que vendrá.
Entonces esa paz de Dios viene a nosotros y no sabemos cómo explicarlo. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Y la segunda cosa, está allí en el versículo 7, lo primero es que sobrepasa todo entendimiento y lo segundo es que la paz de Dios guardará, dice Pablo, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero esto es muy importante destacar la palabra guardará, porque resulta que la palabra guardará aquí se traduce de un término griego que significa montar guardia militar. Esta palabra guardará también traduce poner espías en las puertas. Nos habla de protección. Es decir, la paz de Dios que sobrepasa nuestra capacidad de pensamiento vendrá sobre nosotros y formará alrededor de nosotros un escudo, como una guardia militar que está atenta a todo dardo o ataque del enemigo. Entonces nuestras mentes y nuestros corazones estarán reposados y tranquilos en Cristo Jesús. Cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de ir a la presencia de Dios y de poner en sus manos nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras batallas, nuestras dudas, todo eso lo ponemos en las manos del Señor y confiamos en Él, entonces de Él viene la paz de Dios. Y como dice la Escritura, estaremos protegidos por esa paz del Señor. Y finalmente, hay algo que tenemos que hacer y que es de gran valor en el propósito de superar nuestras dificultades, y está en el versículo 8, y es: cuida y alimenta tu mente correctamente. Cuida y alimenta tu mente correctamente. Dice el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debo ocupar mi mente? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo. Y menciona allí aquellas cosas en las cuales debo ocupar mi mente. Porque nuestra mente es como un almacén. Se llena de aquello que llevamos allí y luego esa será nuestra despensa o lugar de provisiones. La Biblia dice que el hombre es según el pensamiento que haya en él. La Biblia dice textualmente: según el pensamiento del hombre, tal es él. Porque los pensamientos, nuestro sistema de pensamiento, termina determinando nuestro estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo dice: piensa en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre y que sea digno de alabanza. Entonces, después de la Biblia, lee un buen libro cristiano. Desarrolla conversaciones con personas que te edifiquen y no conversaciones que corrompan las buenas costumbres. Establece amistades que promuevan tu crecimiento y no las que derriben tu fe en el Señor. Guarda tu mente en Cristo Jesús. Todas estas cosas te ayudarán entonces a enfrentar y superar las adversidades y dificultades o los obstáculos que puedan aparecer en el camino. Tener la perspectiva correcta, orar, hablar con el Señor, fortalecer nuestra comunión con Dios, llenarnos del gozo de Dios y fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque con la ayuda de Cristo Jesús y con la fe en sus promesas, lograremos superar todas las adversidades que aparezcan en nuestro camino y veremos siempre la mano de Dios a nuestro favor. Quiero invitarte para que oremos, para que pongamos en las manos del Señor todas las cosas que hay allí en nuestro corazón y logremos confiar en Dios y recibir de Él la paz de Dios. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
Te damos, Señor, muchas gracias por todas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, leer tu palabra y ser edificados, ser bendecidos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque fortaleces nuestra fe, para que podamos ver, Señor, una dificultad como esa oportunidad donde veremos tu gloria, donde veremos tu mano a nuestro favor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a orar, tú nos ayudas a levantar nuestro clamor y no dejar de hacerlo. Amado Espíritu Santo, llena nuestro corazón de tu presencia. Llena nuestro corazón, Dios mío, de tu amor, de tu paz, de tu gozo. Llénanos de tu presencia, Señor, para seguir adelante, para fortalecernos en medio de la adversidad. Amado Dios, te damos gracias porque tu mano poderosa va delante de nosotros. Hoy venimos ante ti a través de la sangre del Cordero, amado Padre Celestial, y traemos delante de ti, Señor, todas nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestras necesidades, aquellas cosas, Señor, que tal vez están generando en nosotros preocupación, angustia o temor. En esta hora las traemos delante de ti en el nombre de Cristo. Depositamos en tus manos nuestras necesidades y anhelos. Y, Señor, confiamos en tu buena respuesta. Confiamos en tu misericordia, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por escucharnos. Y abrimos nuestro corazón ante tu presencia para recibir la paz de Dios. En el nombre de Jesús recibimos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amado Señor, te damos gracias, porque nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia está en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Te damos gracias, Dios mío, porque tu mano poderosa nos sostiene y nos gobierna. Señor, gracias, gracias, Dios mío, por proteger nuestra familia, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra nación. Gracias, Señor, porque en tu mano están todas las cosas y tú haces de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde, Dios guarde toda tu familia y nos vemos en una próxima ocasión.